Si bien la economía chilena sigue mostrando señales de crecimiento, hay algunos elementos que encienden las luces de alerta y que incluso el Banco Central en su último informe de política monetaria los dejó entrever. Uno de ellos es nuestra balanza comercial. Estamos exportando menos, estamos importando menos, pero estamos exportando mucho menos de lo que estamos importando. Para hablar de cómo está el mundo, de qué tan blindados o no estamos con el director del Programa Económico y Libertad de Desarrollo, Luis Felipe Lagos, quien además es profesor y experto en economía internacional. Muy buenos días. Luis Felipe, ¿qué hay detrás de este temor que está empezando a sentirse como efecto de esta crisis mundial en nuestra economía chilena? Parece que no estamos tan blindados como creíamos en algún momento, ¿no? Bueno, yo nunca creí que estuviéramos blindados. Yo creo que no existe tal concepto hoy día en una economía como la economía chilena, que es una economía plenamente integrada al resto del mundo, no solamente en la parte comercial, es decir, exportaciones de bienes, como tú decías, e importaciones de bienes, sino que en la parte financiera, movimientos de capital. Entonces una economía que es muy integrada se ve muy afectada por la situación en el mundo, y la situación en el mundo, como vemos, es muy inestable hoy día en la zona euro. Realmente se ha profundizado el problema fiscal financiero, la región esa está en una recesión ya, y la duda es cuán intensa y cuán larga va a ser esa recesión. Por otro lado, tenemos, ¿no es cierto?, datos de que la economía americana sigue creciendo, pero en forma muy débil, con poca creación de empleo, en el último dato que tenemos registrado. Y hay desaceleración también en las economías emergentes, que eran las que estaban empujando el carro. Exacto, haciendo el esfuerzo. En China hay una desaceleración ya es notoria, y en economías emergentes como India, y en Latinoamérica, en Brasil, por ejemplo. Entonces, en ese escenario que está la economía chilena, es lógico que se vean efectos. Ahora, lo que sí es sorprendente es que la desaceleración en la economía chilena ha sido mucho más lenta de lo que creíamos. ¿Por qué es tan sorprendente si somos un mercado de 17 millones de personas y muy abiertos al mundo? Por eso nosotros creíamos que esta desaceleración iba a ser un poquito más rápida de lo que hemos visto. En particular, lo que hemos observado hasta el trimestre anterior, no el primer trimestre sino que el último del año anterior, la demanda mostraba signos de desaceleración muy débiles comparados con la actividad, y por lo tanto teníamos un problema incipiente de aceleración de la inflación, recuérdense, a comienzo de este año. Porque la demanda estaba creciendo más rápido de lo que crecía la actividad, entonces presionaba sobre los precios. Y de hecho, en 12 meses la inflación estuvo sobre la meta. Sin duda. Y esto cambió repentinamente por hechos puntuales, pero que están asociados a la evolución del mundo, obviamente, que es la caída en el precio del petróleo. Se creía incluso que el precio del petróleo iba a subir por los conflictos en Irán, pero ha ido a la baja, y la caída en el precio de los alimentos. Esto, por lo tanto, nos deja con una inflación proyectada para este año mucho más baja, pero nótese que son efectos puntuales. La demanda todavía sigue creciendo más rápido que la actividad, creo yo, en esta segunda parte o el segundo trimestre, vamos a ver eso, y por lo tanto, en el mediano plazo, el efecto de posible alza en la inflación está presente, y eso ha creado un dilema entonces para el Banco Central en cuanto a cómo conducir su política monetaria. Ayer el Banco Central publica su encuesta de expectativas económicas, y en esta se prevé un crecimiento para la economía chilena, se sube la expectativa a un 4,8% para este año. Hay incluso, por ejemplo, esta mañana el presidente de la SOFOFA decía que la expectativa de ellos es desde un 4,5% a un 5% de crecimiento. Pero como decíamos, tenemos un mundo que va cada vez con caídas más profundas, y pese a anuncios de ahorros millonarios como el que hizo España de 80.000 millones de dólares, pese a que Estados Unidos muestra tímidas señales de recuperación, vemos un mundo que se ha ido deteriorando. Entonces, ¿hasta dónde Chile puede crecer un 4,8 o un 5% este año? Bueno, es cierto que el mundo se ha ido deteriorando, pero Chile tiene un efecto que viene, llamémoslo el viento que trae, digamos, de
el crecimiento importante debido a los estímulos monetarios que tuvimos en la recesión 2008-2009 y también un impulso fiscal tuvimos. Sí, Posterior al proceso de reconstrucción, entonces tenemos un impulso que todavía queda. La reconstrucción genera un impulso, un dinamismo a la economía cuando vemos, ¿no es cierto?, una caída inicial, pero después todo empieza a crecer rápidamente después del terremoto. Y eso nos lleva a crecimientos arriba del producto potencial, 6 y 6,1%. Por lo tanto, ese efecto todavía se mantiene en alguna medida. Y la política monetaria se ha mantenido, ¿cierto?, en el nivel que tiene, dando un estímulo, con una tasa menor a la tasa neutral. Ahora, en alguna medida, entonces, el efecto externo se contrarresta con el efecto externo con el efecto interno que viene del año anterior. Pero probablemente, entonces, la desaceleración se ha postergado un poquitito, y es cierto lo que tú dices, las predicciones para este año en el margen han crecido, pero han bajado para el 2013. ¿Cuánto tiempo más podemos aguantar o resistir como economía chilena con nuestro impulso, con esta ola que nos queda del impulso? ¿Y cuándo podríamos ya empezar a ver un aumento notable en el desempleo? Y se lo pregunto porque el sector exportador, que es el que está sufriendo en carne propia lo que está pasando con la crisis en Europa, que uno de nuestros principales destinos de envío, es uno de los más intensivos en mano de obra. Cierto, los sectores más intensivos en mano de obra son más bien los servicios, ¿no? También. Más que el sector exportador. Bueno, las primeras señas, de hecho, las estamos viendo justamente, estos son indicadores adelantados, las importaciones de la demanda interna y las exportaciones, un indicador adelantado de lo que está ocurriendo con la demanda externa, claro, por nuestros productos. Y lo que estamos viendo en las últimas señales es que hay una desaceleración importante en el ritmo de crecimiento de exportaciones e importaciones. Y esto obviamente afectadas por el efecto Europa, por la desaceleración en China por lo tanto las importaciones también, ¿no es cierto?, reflejan un menor dinamismo de lo que es importación de bienes de capital o bienes de consumo. Ahora, lo que ha mantenido la economía creciendo son principalmente los sectores como los servicios asociados al consumo. ¿Y por qué? Porque el mercado laboral se mantiene todavía bastante apretado. Y el apalancamiento del chileno también. Así es. Y el crecimiento de las colocaciones recién en el último encuesta se refleja un menor dinamismo, por el lado de la demanda, y una mayor restricción por el lado de la oferta. Entonces también estamos viendo efectos puntuales ahí. Ahora, en la medida que esto, ¿no es cierto?, se mantenga, entonces uno debería esperar un menor dinamismo en el consumo y por lo tanto una mayor desaceleración tanto en la demanda como en la actividad. Y eso podría postergarse hacia fin de año o probablemente también al próximo año. Entonces, esos efectos, de hecho, ya lo estamos viendo. Si uno mira otros efectos, si uno mira lo que está pasando en el precio de los commodities, bueno, aparte de caer el petróleo, está cayendo el cobre. El cobre ha caído y ya está en niveles de 3, 4, algo así, y al inicio de año estaba cerca de 4. Dos, hemos tenido mucha volatilidad en el precio de los activos, en las bolsas en particular. Y hemos tenido también mucha volatilidad en lo que es el precio, ¿no es cierto?, de la moneda extranjera, en el tipo de cambio, que los periodos de incertidumbre tiende a depreciarse, digamos. Claro. Exactamente. Por lo tanto, yo creo que los canales de transmisión ya reflejan en el margen efectos de esta... de contagio, podríamos decir. Exactamente, de esta crisis en Europa. Y en términos, brevemente, ¿cuál es su proyección de crecimiento para este año y para el próximo para la economía chilena? Mi proyección para este año anda más o menos en el orden de la que mencionabas, entre 4,5 y 5, alrededor de 4 más bien cerca del piso que del techo. Sí, alrededor de 4,6. Y yo he bajado un poco mi predicción para el 2013 a algo similar, 4,5. Pero es optimista, porque hay algunos que lo están bajando por debajo del 4%. Bueno, yo creo que todavía eso es prematuro. Eso va a depender de cómo avance el problema en Europa, digamos, porque esto puede generar una recesión leve, pero que se mantiene en Europa, y por lo tanto estaría bastante controlado el problema. Pero puede generar una recesión mayor, una crisis bancaria, un efecto pánico, y eso sí que tendría efectos considerables en el mundo y en la economía chilena. ¿Están haciendo bien las cosas los europeos por ahora? ¿Mejor que antes, por lo menos?
Yo creo que la eurozona padece, más allá de los problemas de diseño, más allá de los problemas de que probablemente no era el conjunto de países no era candidato a ese tipo de política monetaria. Yo creo que hoy día goza de un problema de credibilidad. Un problema de credibilidad que se manifiesta en que en el liderazgo político y en que la mayoría de las medidas, digamos, son poco creíbles. Uno mira lo que pasa en el mercado. El mercado siempre reacciona con dudas respecto, en particular, a los países de la periferia y a los países que están muy endeudados, que es Italia y España. Por más que han habido, ¿no es cierto?, promesas, han habido ajustes, y de hecho hubo avance en el último cumbre respecto a que este fondo podía rescatar directamente los bancos. Hay dudas sobre la solvencia de estos dos países. Hay dudas respecto, ahora a lo mejor se aclaran un poco respecto a la magnitud de los gastos, de los ajustes fiscales, porque los ajustes fiscales en el fondo es crucial cómo uno los hace, porque si uno los hace subiendo los impuestos, probablemente va a tener un periodo de menos dinamismo, porque va a afectar mucho la demanda privada. Inversión y consumo. Por lo tanto, probablemente los ajustes tienen que hacerse pensando más en cortar gastos que en subir impuestos. Pero cortar gastos también es cortar subsidios, porque todas estas medidas que anunció Mariano Rajoy apuntan también a enfriar la economía completa, es decir, se cortan los subsidios de desempleo, los subsidios de vivienda. Más que enfriar la economía completa, lo que buscan efectivamente es tratar de dar información creíble a los mercados. Y lo que pasa es que el problema que puede tener Italia o España es que en algún momento no pueda refinanciar los vencimientos. Y si no puede refinanciar los vencimientos, entonces tiene que ir a un rescate. Entonces no es problema de si hay que hacer o no hacer ajuste fiscal. Yo creo que deben hacerse las dos cosas, ajustes fiscales y reformas para aumentar la competitividad de la economía, o sea, reformas pro crecimiento. Pero no se puede hacer una cosa o la otra. Ese dilema es falso, no existe tal dilema, o hago esto o hago lo otro. Tienen que hacerse las dos cosas. Es la única forma. Ahí está lo difícil en el fondo. Eso es lo difícil, porque es políticamente complicado. Claro. Ahora, uno no puede decir, mire, ¿sabe?, voy a hacer primero las reformas estructurales, voy a esperar que la economía crezca y de esa forma voy a solucionar el problema de deuda y el problema de déficit. Eso no es creíble. Okay. O sea, si uno no parte poniendo adelante un ajuste fiscal, no es creíble, y el no ser creíble, el problema se agrava, porque el costo de refinanciar la deuda que vence sube, porque sube la tasa de interés en el mercado. Por lo tanto, si uno no hace un ajuste fiscal, el mercado cree que no va a ser solvente el país, claro, y eventualmente lo lleva a un rescate. Lo castiga y le sube las primas, le sube las tasas, que es lo que está pasando en España. Así es. Y el problema es que hoy día el fondo de rescate o de estabilización en Europa no tiene suficiente dinero para hacer frente a España e Italia. Claro. O sea, con suerte podría hacer frente a España. O a Italia. No, Italia no tiene. No. El tamaño de la deuda italiana es 1,8 trillones. Claro. Trillones. O sea, en nuestro lenguaje son millones de millones. O sea, es imposible. Claro. Imposible. Entonces, cualquier movida, ¿no es cierto?, errónea puede llevar a un pánico. Y ese es el problema. Entonces, las autoridades... Y ahí sí que el escenario cambia, pero radicalmente. Y ahí todos nos vamos al pánico. Y las autoridades han ido muy lento y han jugado, ¿no es cierto?, a este problema de apostar hasta el último momento. Y en última instancia, como les decía, hay un problema de credibilidad detrás. Y hay un problema que se arrastra desde antes. ¿Sí? Yo les voy a dar un dato. Antes del 2007, o sea, antes de que empezara la crisis subprime en Estados Unidos, ya... varios países, incluido Alemania, no cumplieron los acuerdos cuando se formó la Unión Monetaria. Por lo tanto, esto partió mal y siguió mal. ¿Ya? Y está terminando... Está terminando mal también, esperemos que no tan mal. Hasta el momento va mal, digamos. Ahora, yo soy en el margen optimista y... ¿No sale ni Grecia en España del euro pronto? El problema que tiene, probablemente Grecia va a salir. El problema que tiene Grecia es que hoy día Grecia no solamente tiene problemas para pagar sus intereses, sino que tiene problemas para pagar a los empleados públicos, sí, claro, las previsiones, los salarios. Entonces, si se retira y queda aislado, va a quedar en una peor situación. Claro. Entonces, eventualmente, a lo mejor va a tener que ordenar un poquito sus gastos. Antes de salir. Antes de salirse. Pero va a tener que salirse igual. Eventualmente se va a salir, pero yo creo que eso es lo más probable. Pero yo creo que ese no es el mundo dorado para Grecia. No, sin duda, pero para el resto de la comunidad europea sí.
Para el resto, el efecto de Grecia para el resto, Grecia es muy chiquitito. Por lo tanto, el efecto para el resto era un efecto contagio o pánico. Ya se encapsularon. Claro, si uno crea algunos cortafuegos, digamos, eso lo puede limitar. Pero hoy día el problema para la eurozona no es Grecia, es Italia y España. Claro. Ese es el problema que está latente, ¿ya? Y Grecia es muy chiquitito, es el 2% de la zona. Ahí partió el susto. Probablemente, partió por ahí, digamos, y se encendió las luces de que pueden haber problemas en los otros. Bueno, claro, Portugal, Italia. Esa Irlanda, Grecia, España. Irlanda, España, los PICs. Exactamente. Para cerrar, con este escenario internacional que está lejos de ser benigno, ¿cuál es la proyección para el desempleo en nuestro país de aquí a fin de año? Yo diría que el escenario es menos benigno de lo que era, pero sigue siendo benigno con un precio del cobre a 3.4 ¿Pero o cuánto 3.5. tiempo? Bueno, eso es lo que tenemos que ver. Claro. Y con tasas de interés para Chile muy bajas. Expansivas. Muy bajas. No, y con tasas externas muy bajas. Claro. O sea, Codelco se acaba de endeudar a una tasa récord. Entonces, si uno mira el escenario externo, no es catastrófico. Lo que pasa es que es muy incierto, porque una de las posibles salidas es una catástrofe. Es una catástrofe, claro. Eso tiene hoy día una probabilidad baja. ¿Qué probabilidad le está asignando? Yo diría que es una probabilidad bastante baja, digamos. Pero a usted los economistas les gustan los números, a ver, deme una cifra. Sí, no, yo diría que menos del 10% tiene eso. Ya, pero un 10%, ¿no? un 10%. De que la cosa ande mal, digamos. Sí, claro. Una probabilidad baja, o algo menos. Y eso entonces lo que puede, ¿no es cierto?, afectar la inversión, el consumo de bienes durables, ese mundo incierto. Pero si uno mira objetivamente, claro, todavía es mejor tener el precio del cobre a 4, pero a 3.5 es muy sigue bueno siendo un buen todavía. precio. Y tasas de interés muy bajas. Ahora, el problema que tiene Chile es que efectivamente si cae el precio, y lo hablábamos al principio, si sigue cayendo el precio del cobre, va a tener una situación externa más complicada, porque el déficit... Sube los niveles de riesgo, sube el costo de endeudarse, y etcétera. Por lo mismo, ¿a cuánto está previendo el desempleo de aquí a fin de año? Yo creo que el desempleo es un indicador rezagado, no es un indicador líder, por lo tanto tenemos que ver más deterioro en la actividad económica. De hecho, estamos creciendo, la economía está creciendo en línea con su producto potencial, por lo tanto la situación de pleno empleo que tenemos se puede mantener mientras el crecimiento no se deteriore mayormente. Bueno, que sí sea entonces. Así que no veo por ahora fuertes aumentos en la tasa de desempleo. Bueno, esperemos entonces que sus vaticinios optimistas para nuestra economía se mantengan. Yo también. Le quiero dar las gracias por esta entrevista en DFTV. Muchas gracias a ti. Y así dejamos esta entrevista y yo los dejo invitados a una próxima.